Ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 2 meses de preparación, una preparación totalmente rigurosa, exhaustiva, agotadora, pero lo logré. Si quieren saber cómo lo hice, todos los detalles lo voy a decir en este video, todas las cosas que tuve que hacer, lo que tuve que dejar de hacer, las estrategias que hice, todos los exámenes que tuve que resolver, exámenes de la pre, los libros que me tuve que comer. Tengo acá todos los libros de la pre, primero, segundo, tercero, cuarto examen. Y tengo este libro también que me ayudó un montón. Te voy a contar a detalle todo lo que hice para poder alcanzar esa vacante en San Marcos con tan solo 2 meses de preparación. Me enfrenté con gente que tenía 1 o 2 años preparándose, pero yo lo hice tan solo con 2 meses. ¿Quieres saber mi estrategia? Todo lo que hice y todo lo que pasé lo voy a decir en este video. Gente, el día domingo, recién 10 de marzo, fue el examen de ingeniería de bloque C. Pues yo di este examen. Este es el examen que yo di. Examen general de admisión 2024-2, bloque C de ingenierías. ¿Ok? Yo di este examen, gente. La verdad, para poder dar este examen y para poder sobreponerme, al menos pasar el puntaje mínimo, tuve que pasar de todo. Yo empecé con mi preparación el 2 de enero. Me metí a un ciclo de repaso en la Academia Aduni. El 2 de enero empezó mi preparación. Una preparación totalmente intensa que yo mismo me puse. Yo mismo me presioné. Dejé mi vida social por 2 meses a un costado. No me interesaba nada más que estudiar, a pesar que yo trabajaba. Dedicaba algo de mi tiempo a trabajar y a estudiar. Era trabajo y estudio, pero más me dedicaba a estudiar. Solo trabajaba lo mínimo posible para poderme mantener estos meses de preparación. Gente, cuando yo empecé mi preparación, yo empecé el 2 de enero. El día 4 de enero, que fue un día jueves, di mi primer simulacro en la academia. En estos momentos voy a entrar a mi aula virtual, que todavía lo tengo. Tengo acá mi plataforma de la Academia Aduni, ¿ok? En la parte de evaluaciones voy a entrar y quiero que ustedes vean mi evolución de 2 meses, ¿ok? Cómo empecé y cómo terminé, qué es lo que hice hasta ingresar, hasta ocupar esa vacante. Mira, gente, aquí les presento. Está cargando. Aquí les presento. Mira, les presento. Acá tengo el primer simulacro de admisión de 2024 de mi ciclo repaso en San Marcos. Fue el día 4 de enero, o sea, a los 2 días que ya empecé mi preparación, ¡pum!, vino mi simulacro. ¿Sabes qué nota saqué? Saqué 535 puntos. 535 puntos. Solo me hice 28 buenas, 22 malas y 50 nulas, que no lo hice. Si te das cuenta, solo respondí el 50%, y del 50% que respondí, solo el 28 preguntas estaban buenas. Yo me había puesto al área de la carrera de ingeniería civil porque quería prepararme con la gente top, con la gente que agarra los mejores puntajes, y por eso es que yo me puse para civil, porque yo sabía que ahí va a estar la gente brava que van a aspirar a los puntajes más altos. Mira, ¿quieren ver en qué puesto quedé? Quedé en el puesto 40 de 125 postulantes a ingeniería civil de la Academia Aduni. Entonces, la próxima semana vuelvo a dar mi simulacro. Pero antes de eso, gente, yo dije, con esto puntaje no ingreso a nada, ni siquiera llego al mínimo. Tengo que hacer algo diferente. Y este examen me sirvió para evaluarme, para darme cuenta qué cosas estoy haciendo mal, en qué puedo mejorar. Sobre todo, mi principal dificultad era el tiempo, porque no me alcanzaba el tiempo para terminar las preguntas. Yo recuerdo que estaba en la mitad del examen y ya se me había ido el tiempo. Entonces, y una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, yo empezaba desde textos, leía textos, los 2 textos en español, luego me iba al inglés. Yo hace 4 años estudié inglés, pero solo me quedé hasta el básico 8, no terminé. Y con los pocos conocimientos que tenía, trataba de leer el texto en inglés, de entenderlo y responder, y me demoraba un montón. Me demoraba como 10 minutos o más, y a lo más hacía 2 preguntas buenas. Entonces, como que esa estrategia no me estaba sirviendo. Entonces me di cuenta de eso en el primer simulacro, y además luego yo me pasé a RM y me iba en orden,
y mira, pregunta por pregunta, y lo que me demoraba, ya preguntas que me demoraban 5 minutos y lo hacía. Todo eso me jugaba en contra. Y además había muchos temas que de RM que yo no sabía y yo lo trataba de hacer o trataba de demostrar las fórmulas y me demoraba un montón. Entonces básicamente eso eran las falencias que yo tenía, o sea, los errores que estaba haciendo, ¿no? Que eso tenía que mejorar en transcurso de todos estos 2 meses y tratar de optimizar el tiempo y tratar de aprender lo más que pueda. Yo tengo ya conocimientos previos en matemática, pero en letra 0, biología 0, lenguaje 0. El curso más difícil que me parecía era el lenguaje. Pero aquí va la cosa, si tú quieres ingresar a ingeniería, lo que tú debes dominar es letras, porque todo el mundo va a saber matemática, todo el mundo va a saber física, todo el mundo va a saber química. Y la diferencia para que tú ingreses va a ser si sabes letras, porque ahí vas a tumbar a un montón de gente. Y entonces eso es lo que hice, gente. Desde ahí empecé a estudiar letras. Por ejemplo, lenguaje era un curso que lo tenía terror toda mi vida. Pero dije, si quiero ingresar a San Marcos y si lo quiero hacer ahora, en 2 meses, debo de aprender lenguaje y estudiarlo y dominar el curso. Y eso es lo que hice. Te lo juro que yo todos los días estudiaba lenguaje, todos los días. Recuerdo, ya sabemos que siempre viene mayúsculas, que siempre viene titulación, que viene yato y tongo. Eso estudiaba todos los días. Ya me sabía de memoria los casos especiales, los ejemplos, todo. Ya me lo sabía de memoria porque lo he estudiado todos los días durante los 2 meses. Lenguaje sobre todo, porque era el curso que menos sabía y que yo sabía, ya creo que vienen como 7 preguntas, o 6, 7 creo. Entonces era crucial poder hacer todas esas preguntas de lenguaje. Entonces, gente, para mi segundo simulacro, que era la siguiente semana, ¿ok? Acá lo tengo, que fue el día 11 de enero, saqué 538 puntos. O sea, el primero saqué 535 y ahora saqué 538. Pero yo recién estaba poniendo en práctica mis estrategias, me estaba enfocando en qué cursos me faltaba. Y otra cosa, en el siguiente examen ya yo pasé de frente, pasé a textos, ya no leí el texto en inglés porque ahí me demoraba un montón. Y pasé de frente a los cursos que yo sabía, es decir, de frente a geometría, de frente a álgebra, trigo. Luego me hacía todo letras, luego me pasaba a física, luego me pasaba a biología, regresaba a química y terminaba en RM y aritmética. Esa estrategia lo hice porque lo que más es geometría. Y en el examen de admisión destrocé las 4 preguntas de geometría, los hice muy bien y súper rápido. Luego, gente, seguí estudiando, seguía poniendo en marcha mi estrategia. Y otra cosa, lo que yo hacía todos los días, me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y leía 1 o 2 textos de exámenes pasados o de los exámenes de la pre. Porque hasta ese entonces, de un texto que venían 5 preguntas, solo me hacía 3 preguntas buenas. 3 preguntas. Nunca pasaba que me hacía 4 y más aún hacerme las 5 buenas. Entonces todos los días, por 2 meses, empecé a leer 1 o 2 textos a las 5 de la mañana de exámenes pasados. Obviamente te revisas con las claves, ¿no?, que están en los exámenes pasados de la pre San Marcos y exámenes pasados de admisión. Eso es lo que hice por los 2 meses, gente. Y luego a la tercera semana que yo ya estaba preparándome en la academia, que ya más o menos vendría a ser por el 18 de enero, ya di mi tercer simulacro. Y en este tercer simulacro saqué 679 puntos. Subí. El primero fue 535, luego 538, ahora 679. Gente, este puntaje como que dije, lo que estoy haciendo está funcionando. He podido llegar a los 600. Ya estoy próximo a los 900. Tengo que seguir así y esforzándome aún más. Pero de todas maneras, todavía estaba como que bajo la moral porque tenía poco tiempo y estaba en 500 y 600. Y tú sabes, subir 100 puntos es sumamente difícil. Si tú estás preparándote y estás viendo este video, sabes lo difícil que es subir 100 puntos. Entonces, gente, y otra cosa que me di cuenta, que había muchos temas de RM que yo desconocía. Solo me sabía algunos temas. Y entonces también me hacía, pasando un día, resolvía un examen de admisión San Marcos o de la pre
pero preguntas de RM, solo RM nomás, solo RM. No me iba a veces me iba hasta geometría, trigos, mate y física y química, pero letras no. Porque letras no lo podía hacer porque no tenían ni los conocimientos no tenían la teoría, así como voy a hacer letras. Solo yo recién estaba empezando estudiando con los temas que desarrollaban en clase los profesores de Aduni, y recién estaba empezando de los primeros temas de letra, primera, segunda semana, pero me estudiaba todo, me memorizaba todo, trataba de memorizarme todo. Ya, y otra cosa y otro gran error que yo hacía es que yo tengo una formación anterior que me gusta demostrar las fórmulas, no me gusta memorizar. Te lo juro que yo odio memorizar, y eso es por una formación que yo ya tengo previamente, ¿ok? Como que tengo la predisposición de demostrar las fórmulas, sobre todo en matemáticas, de demostrar, de deducirlos, ¿ok? Pero me di cuenta que si tú quieres postular a San Marcos, si quieres ingresar y tú sabes que tienes 1 minuto 48 aproximadamente por pregunta, no te vas a poner a demostrar nada, gente, porque el tiempo tienes el tiempo en contra, ¿ok? Y sabemos cómo son las preguntas, son totalmente contextualizadas, que tienes que plantear, o sea, tienes que interpretar, y te demoras más de 1 minuto, más de 2, hasta 3, hasta 5 minutos para una pregunta. Entonces no vas a utilizar ese tiempo valioso en ponerte a demostrar algo, y eso me di cuenta y dije, desde este momento no voy a demostrar absolutamente nada, en lo que voy a hacer es memorizarme tal cual cada una de las formas, como que si fuera un chico que recién salió del colegio y no tiene metodología de estudio, nada, que simplemente se memoriza por memorizar. Y eso es lo que yo hice, memorizarme cada una de las fórmulas, porque no iba a demostrar en pleno examen. Yo lo demuestro, pero esa demostración me demora 1 o 2 minutos. Y solo para demostrar la fórmula y para resolver el problema ya son 5 minutos. En 5 minutos ya pudiste haber hecho hasta 3, 4 preguntas. Entonces no puedes hacer eso. Y entonces eso también dejé de lado. Entonces fui ajustando las cosas, moviendo mis fichas, viendo paso a paso cómo yo puedo optimizar mi tiempo, cómo puedo mejorar en este curso, qué me falta, cómo lo voy a estudiar, de qué forma lo voy a estudiar, cómo voy a hacer para que se me quede, para poder memorizar. Y gente, empecé a estudiar duro todos los cursos: filosofía, economía, psicología, cívica, lenguaje, sobre todo lenguaje. Sí tenía, eso era como que me puse el reto de aprender lenguaje, y efectivamente, gente, lenguaje, creo que en cierto modo llegué a dominar ciertos temas que ya era o sea, me salían todas las preguntas, pero estudiando todos los días estudiaba lenguaje, gente. No había día que yo no lo estudiaba, sea media hora, 15 minutos, lo repasaba, lo memorizaba tal cual, y obviamente tenía que interpretar y razonar, pero no vas a memorizar por memorizar también. Luego, gente, ya paso a mi cuarto simulacro de admisión. En el cuarto simulacro que di en la academia, gente, ¡pum!, subí a 975 puntos. A 975 puntos ya pasaste el puntaje mínimo. Sabemos que el puntaje mínimo para cualquier carrera es 900 puntos. Y en este momento creo que fue el punto de inflexión, el punto de quiebre que dio en mi preparación. Dije, estoy haciendo las cosas bien. He podido pasar solamente en 4 semanas, en un mes, de sacar 500 puntos y ya llegar a 900. Con 900 yo ya puedo hacer la pelea en el examen de admisión. Entonces lo que estoy haciendo está funcionando, y tengo que seguir y reforzando y seguir estudiando igual y más todavía, ¿ok? Entonces este 900 puntos, 975 que saqué en mi cuarto simulacro, gente, me sirvió para darme fuerza, para levantarme la moral, y obviamente decir que yo puedo hacerlo. Ese examen, esa vacante está ahí cerquita, y yo estoy cerca a conseguirlo. Entonces, gente, a seguir preparándome duro, estudiando letras día y noche. Te lo juro que dormía poco, estudiaba todos los días. Mi vida era estudiar. No tenía vida social, trabajaba muy poco, lo mínimo solo para poder mantenerme, gente. Luego ya pasé a mi quinto examen, y en mi quinto examen saqué 828. Bajé, pero bajé a 800, no bajé mucho. Entonces digo, todavía estoy bien, puedo subir. Saqué 900, ahora puedo, estoy en 800, puedo subir un poco más, gente. Luego doy mi próximo simulacro,
Mi próximo simulacro ya sería el sexto simulacro de admisión. En el sexto simulacro de admisión saco 815. O sea, en el anterior saqué, en el quinto saqué 828. ¿Ok? Y ahora en el sexto saqué 815. Bajé un poquito. Dije, algo estoy haciendo mal. Yo no puedo bajar. Puedo mantenerme o subir si es que quiero ingresar. No puedo darme el lujo de bajar más. Seguir esforzándome, seguir estudiando todos los días. Pasando un día resolví examen de admisión, sobre todo RM, porque era lo que me faltaba. Y te vienen 15 preguntas. Tienes que asegurar puntaje ahí en RM sobre todo. Oh, y otra cosa. Cuando ya sacaba 800 y sacaba 900 me di cuenta que ya había mejorado sustancialmente en los cursos que le había puesto punche. Por ejemplo, en el curso de razonamiento verbal en los textos, ya había momentos que me hacía las 5 preguntas buenas o 4 preguntas buenas. Ya no pasaba que siempre me hacía 3 preguntas buenas. Ahora me hacía 5, 4, 5, 4. Quiere decir que ya había mejorado. Porque ya le había tomado un hábito de leerme 1 o 2 textos todos los días en la mañana a las 5 de la mañana que yo levantaba. Y como ya iba estudiando, pasando un día me iba resolviendo examen de admisión y sobre todo RM que me faltaba, también fui mejorando en RM en los simulacros. Y lenguaje igualito. El lenguaje ya me manejaba uso de mayúsculas, lo que usualmente viene en el examen de admisión. Uso de mayúsculas, diptongos, silabeo, morfología, todos esos temas que vienen. Entonces eso ya me estaban ayudando y estaba dando fruto porque estaba aprendiendo. Y otra cosa, biología también seguía estudiando y estaba aprendiendo varios temas. Letras también, psicología, historia sobre todo, historia de Perú, historia universal. O sea, ya habían temas que yo ya iba acumulando, que venían preguntas de eso en el simulacro de la academia y pum, ya lo resolví. Entonces ya eran puntos a favor. Entonces es por eso que yo iba subiendo. Y además me iba exigiendo al máximo. Luego pasé a mi séptimo examen. Y mi séptimo examen fue también crucial porque me subió totalmente la moral. Y este examen ya fue el 15 de febrero que di ya el séptimo simulacro y saqué 1075 puntos. Al sacar 1075 puntos dije, tengo 1075 puntos, con esto ya estoy adentro de la universidad, estoy adentro. Sacar 1000 puntos es un puntazo en el examen de admisión, sobre todo ahora porque el examen de admisión ha evolucionado totalmente. No es el mismo de hace 8 años que te daban una ecuación y te decían calcular X. No, ahorita te dan un texto que tienes que interpretar, sacar tus variables, formar tu ecuación, resolverlo, calcular X, luego que calculas X, interpretar lo que te están diciendo y marcar tu respuesta. Entonces ya había llegado a los 1075 puntos y esto me motivó un montón, gente. Dije, ya estoy. Para eso ya era 15 de febrero y justamente ya venía el examen, ya venía el simulacro de San Marcos y yo me matriculé al simulacro porque yo tenía que ganar experiencia, saber cómo es dar un simulacro ahora en estos tiempos. Yo nunca había dado examen de admisión San Marcos, nunca, es mi primera vez, la primera vez que di examen de admisión. Entonces yo quería ganar la máxima experiencia en tan poco tiempo. Entonces dije, voy a ir al simulacro. Entonces como ya había sacado 800, 900, saqué 1000, entonces dije, voy a medirme a ver si este puntaje que estoy sacando en la academia se puede reflejar algo en el simulacro, gente. Entonces el día 18 que fue el simulacro, que justamente tengo acá, esto es el simulacro que di. La verdad me di cuenta que me faltó tiempo, me faltaba más estrategia. Saqué como 770 puntos más o menos, saqué 770, pero menos de 800. Entonces, pero 700, dije, todavía tengo 2 semanas más porque el examen fue recién el 10 de marzo, el examen de admisión. Digo, tengo como 2 semanas más para seguir estudiando, seguir haciendo estrategias, moviendo mis fichas, viendo cómo puedo optimizar mi tiempo y cómo puedo llenarme de conocimientos y no saturarme y poder subir al menos a 900 o a 1000. Entonces, gente, seguí armando mis estrategias, estudiando los cursos que me faltaba, reforzando. A veces
como ya va pasando el tiempo, te vas olvidando lo que habías estudiado anteriormente, vuelves a repasar y tenías que repartirte para todos los cursos. Tú sabes que son un montón de cursos y no puedes dejar cabos sueltos. Tú no sabes, de repente ese curso que nunca lo has estudiado, ese curso te puede salvar, puede tener una pregunta que sea fácil y tú lo puedes hacer. Entonces tú no puedes dejar tirados los cursos y dices, no, a mí no me gusta ese curso, no lo voy a estudiar. Más bien, el que no te gusta, estudialo más todavía, ¿ok? Entonces volví a dar mi siguiente simulacro, pero el simulacro de la academia, que vendría a ser mi octavo simulacro. Entonces saqué 985, saqué 985, gente. Bueno, también me subió la moral, dije, estoy bien, estoy al menos en 900, o sea, sigo adentro, en teoría sigo adentro para poder hacer la pelea, porque el puntaje mínimo es 900, si sacas más de 900, siéntate que estás en buen camino, que lo puedes lograr. Entonces dije, con 985, o sea, casi 1000, lo puedo lograr. Sigo aquí, seguí estudiando, seguir moviendo mi estrategia, viendo cómo marcar, cómo dar el examen, cómo ajustar. De repente este curso no me está funcionando, voy a este curso. Gente, fue totalmente brutal, fue todas las cosas que tuve que aplicar, que descartar. Dije, esto no me sirve, esto me está sirviendo, esto lo descarto, mejor esto lo agarro, lo utilizo. Tratar de ajustar en tan poco tiempo, gente. Y luego di el noveno simulacro de admisión. Mi noveno simulacro de admisión saqué 938, o sea, bajé, que había sacado 985 en el octavo, ahora en el noveno saqué 938. ¿Sabes por qué bajé? Este puntaje bajé porque no estudiaba mucho los temas de la academia, más me dedicaba a estudiar lo que eran simulacros. Gente, mira, me he comprado los 4 últimos exámenes de la Pre San Marcos. Yo he estudiado de estos libros, pero la verdad no me dio el tiempo. Solo estudié es solo el único que estudié es esto nomás. Esto ni lo he revisado. ¿Por qué? Porque no me dio el tiempo, la verdad. Fue muy poco tiempo. Solo he estudiado de este libro. Esto sí me he resuelto la mayoría de estos exámenes. Entonces, como mi tiempo lo utilizaba para resolver estos exámenes, ya no me dio para resolver lo otro. Y además también lo repartía resolviendo eso. También esto creo que me resolví el 80% de los exámenes de este libro. Yo sé, seguro que usted lo conoce, de repente lo tiene. Me he resuelto el 80% de los exámenes de este. Entonces, como yo básicamente me repartía mi tiempo en este y en el primer examen de la pre, entonces ya no me daba tiempo para estudiar mucho lo de la academia, para el examen. Entonces es por eso creo que yo bajé algunos puntajes, pero me estaba manteniendo en 900. Como yo decía, yo no me estoy preparando para sacar 2000 puntos en el examen de la academia. Yo me estoy preparando para el examen de admisión. Y eso es un error que hace mucha gente, que se preocupa tanto por sacar un buen puntaje en la academia. Y a veces tanto estar ahí, ya como que ya tienen el truquito, ya saben más o menos a qué tipo de preguntas más ponen en el simulacro de la academia y estudian más esos temas. Pero así se están engañando, pues, porque al final a cabo tú vas a ingresar si apruebas el examen de admisión San Marcos, no el de la academia. Entonces yo en estos instantes, en estas últimas semanas, yo dejé de estudiar lo de la academia. Más me dedicaba a resolver los exámenes de admisión pasado. Y además, gente, todos los días yo me recibía en clase todos los ejercicios. O sea, el profe iba en la pregunta 1, yo me iba en la pregunta 3, sobre todo en matemática, geometría, álgebra he destrozado todos los problemas de álgebra, geometría, sobre todo aritmética, sí me costaba un poco, pero me esforzaba, trigonometría también ahí me esforzaba, pero sobre todo álgebra y geometría destrozaba todos los ejercicios, y mis compañeros que me conocen saben y pueden dar fe de esto. Entonces, gente, luego di el último simulacro que fue un día miércoles de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Y en este último simulacro, gente, yo sentí que me había ido mal. ¿Sabes por qué? Porque de RM solo me habían salido 2 preguntas de RM. Geometría, que era mi fuerte, no me salió ninguno. Trigonometría me salió 1. Álgebra me salió 3. Aritmética no me salió ninguno. Física lo destrocé, me salieron como 5. Química también me salió 5. Biología me salió. Aquí me salvé y saqué 1000 puntos. ¿Por qué? Por letras, gente. Porque ya había estudiado tanto letras. Por ejemplo, me hice casi perfecto en lenguaje. Como estudiaba todos los días lenguaje, ya me conocía todos los temas, todos los ejemplos, los casos especiales.
y me había sacado 1000 puntos. Y me saqué ese 1000 puntos por letras. Porque en números me había ido súper mal. Sobre todo en RM15 preguntas solo me hice 2. Entonces ahí me di cuenta que mi nivel en letras había subido un montón. Y entonces dije, ojalá que no me pase esto en el examen. O sea, que me pase lo de letras, que he resuelto casi todo bien. Y que de números pueda resolver un poco más, y con eso lo hago. Entonces, gente, y justamente estos días, ya la última semana de preparación, que vendría a ser entre, no sé, entre el 4 de, entre el 3 más o menos, el 3 de marzo hasta el día 9 de marzo, yo estudié hasta el día sábado, hasta las 2 de la tarde estudié. Gente, me conseguí los exámenes de la pre, el último examen de la pre, de la última pre. Me compré los 4 exámenes. Me compré tanto el primer examen, que sobre todo he resuelto física, química y RM. He resuelto todo, gente. RM. Me he resuelto del primer examen, me he resuelto del segundo examen de la pre, sobre todo RM le he destrozado. Del tercer examen también lo he destrozado, y del cuarto examen de la pre lo he destrozado. Y pregunta que no me salía, preguntaba a los profes. Y ahí lo resolvimos y yo aprendía. Básicamente habían temas de, por ejemplo, temas en RM que la academia no había tocado y yo nunca lo había visto. Y yo decía, profe, al menos dame la idea cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Si de repente, porque a ver, los profesores están ocupados y no tienen mucho tiempo, yo me iba con 4 o 5 preguntas. Entonces te puede preguntar 1 o 2, ya vas a ser muy pesado en preguntarle 4 o 5 preguntas, porque hay muchos chicos de atrás que también lo quieren preguntar. Entonces yo le preguntaba 1 o 2 preguntas y, profe, al menos dame la idea para resolver esta pregunta. Si me viene mi examen, ya veo cuál es la idea y cómo yo lo puedo resolver. Entonces eso es lo que hice con un montón de preguntas. Ya el tiempo era demasiado corto y tenía que estudiar así, de forma inteligente, optimizar los cursos que más sé, tratar de afinar en esos, y lo que no sé, tratar de aprender lo mínimo, pero aprender lo más que pueda. Gente, en eso, un día, y es más, los últimos días lo que hice es repasar la teoría. Ya no estudié números, no estudié geometría, no estudié álgebra, porque ya había resuelto, había destrozado los ejercicios de la academia, que yo ya no necesitaba repasar, no necesitaba nada. Entonces, pero lo único que yo necesitaba era letras, y eso es lo que hice. Todos los días leer. Como ya lo había leído mucho, ya no necesitaba memorizarme, simplemente recordar, leer, ver los ejemplos, ver cómo es esto, diferenciar en esto, porque a veces hay nombres que son parecidos, nombres que tú lo puedes utilizar en economía, el mismo nombre lleva de repente un caso en el curso de psicología, y tienes que saber diferenciar para que no te confundan. Entonces simplemente darte cuenta de eso, leer. Pero como mi examen iba a ser el día domingo, el día viernes estudié todo el día física, todo el día repasé desde el primer tema hasta el último tema, que era magnetismo y electrofísica moderna, hasta el último tema. Repasé fórmula, repasaba la fórmula y resolvía un ejemplo por cada tema, un ejemplo de la fórmula. Tenía esta fórmula, buscaba un ejemplo y lo resolvía. Repasé un día, todo física en un día. El día sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, repasé todo química, sobre todo los principales temas, ¿no? Geometría, redox, todos los temas principales que vienen, ¿no? Equilibrio químico, todos los temas que siempre vienen, gente, siempre vienen. Repasé todo química. Después de eso, ya en la noche, por ahí busqué unas formulitas en geometría. Justamente una pregunta que me vino en el examen de admisión. En el examen de admisión, una preguntita que me vino, justamente esa formita lo memoricé el día sábado. Yo lo sabía, pero no lo tenía tan preciso, porque como te decía antes, me gustaba demostrar, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a memorizarle tal cual, y yo demostrando me demoraba. Entonces, gente, el día sábado, te lo juro que no podía dormir, porque estaba pensativo en el examen. Yo decía, tengo que dormir temprano porque necesito estar a mi 100% en el examen y no estar con la mente cansada. Cuando estás cansado, tú lees un texto y no lo entiendes porque estás cansado, no te puedes concentrar. Dormí como a las 12, dormí a las 12 y me levanté a las 4 de la mañana. Me levanté a las 4 y ya no puedo dormir. En ese momento me empecé a alistar, me fui a bañar, preparé algo de desayuno en mi casa. A las 5:40 estaba listo, ya estaba saliendo para San Marcos. Me fui a tomar mi carro,
hasta Plaza San Miguel. Volví a tomar desayuno porque yo necesitaba tener bastante energía y necesitaba tener bastante azúcar en mi cuerpo. Me tomé por ahí una maca bien dulce, me compré caramelos por el azúcar. Yo necesitaba tener energía. A las 6:50, no, perdón, a las 6:50 yo ya estaba sentado en el salón. Fui el primerito en llegar a las 6:50 porque yo a 5:40 había salido de mi casa. O sea, en menos de una hora yo ya estaba sentado en el salón donde que voy a dar mi examen. Llegué primerito. Ahí le hice habla al profesor que estaba cuidando el examen. Y poco a poco empecé a llegar a la gente. Y el examen de admisión empezó a las 10 de la mañana. Imagínate, desde las 7 hasta las 10 ahí. Como me había dormido tarde y me levanté súper temprano, me dormí 2 veces ahí esperando. Me dormí 2 veces. Una vez me dormí de 7 a 8 y otra vez me dormí de 8 a 9. En ese tramo de horas me dormí 2 veces en 2 oportunidades. Y me ha servido porque en sí cuando yo llegué me sentía cansado, pues porque había estudiado mucho, todos los 2 meses. Y el día sábado dormí a las 12 y me levanté a las 4 del día domingo. Entonces no había descansado casi nada. Me dormí 2 veces en el salón y eso me ha ayudado. Y luego empezó el examen. Pucha, la verdad que estaba un poco nervioso porque, bueno, fue mi primera vez dando el examen de admisión y además yo ya no quería seguirme preparando. ¿Por qué? Porque siento que me he esforzado mucho, yo mismo me he presionado y yo estaba aburrido. En el sentido aburrido por todo el esfuerzo que significa de levantarte temprano, de ir a la academia, de estar en el transporte público, de dormir tarde. O sea, eso me cansaba, pero no me cansaba de aprender cosas nuevas, porque a mí me encanta el estudio, me gustan las matemáticas, me gusta aprender nuevas cosas, entender la historia. Por ejemplo, yo historia la escuchaba y lo entendía bacán y no necesitaba estar estudiando mucho historia. Por ejemplo, ponía atención al profe y lo trataba de relacionar automáticamente. Todo lo que me decía, procesarlo en el instante. Procesar. Y no necesitaba ya memorizar nada, porque ya lo había procesado en la misma clase. Es por eso que aprendí letras un montón. Y eran tantos temas y lo aprendí en poco tiempo, porque en la clase captaba lo que decía el profe y lo interiorizaba. Lo trataba de relacionar, de hacer un ejemplo. O si era alguna palabra que tenía que memorizar, trataba de su mismo nombre, tratar de deducir su significado. Porque hay algunas definiciones que tienen un nombre y su significado es otra cosa. Entonces del mismo nombre trataba de relacionar y sacar el significado. Entonces así aprendí letras. Y luego ya repasaba nomás rapidito, leyendo, y ya me acordaba de lo que yo había memorizado, lo que lo había interpretado, o lo que le había dado un significado en la misma clase. Gente, y luego en el examen yo empecé por textos. Me leí los 2 textos. El de inglés no lo hice. Me pasé a RM. La primera pregunta era una pregunta que yo he resuelto, no sé, 20 ejercicios de ese tipo y no me salió. Y yo decía, pero esto me tiene que salir. Yo sé, he resuelto un montón de problemas. ¿Por qué no me sale? No me salía la clave. Pero ya tenía como 3 minutos, lo dejé. Porque no podía quedarme más ahí atrapado en esa pregunta. Porque ya sabía, si yo me demoraba un minuto más, estaba perdiendo, me estaba quitando tiempo a otras preguntas que de repente me pudieron haber salido. Entonces empecé RM y me empezó a salir. Me ayudó bastante lo que he resuelto de la pre. Porque si han venido temas parecidos, el mismo tema. Y también del examen del simulacro también vinieron temas. Entonces empecé de RM me hice bastante. Pasé a aritmética. Intenté 1 minuto, 2 minutos y no me salieron ninguna de las 4 preguntas de aritmética. Pero, o sea, de que me hubieran salido, pero me hubiera demorado 4 minutos. O 5 de repente. Pero no podía demorarme, no le podía dar más de 1 minuto y medio. Si 1 minuto y medio no me salió, yo ya no lo hacía, lo pasaba al toque a otro. Luego pasé a geometría. Geometría me levantó la moral. Una pregunta lo hice en 10 segundos. Pum, marqué. Pasé a trigonometría. Trigonometría había una pregunta súper fácil que también resuelto un montón sobre funciones trigonométricas. Pueden creer que no me salió. Dije, ¿esto por qué no me sale? Si he resuelto un montón de problemas. Yo sé cómo es esto. Sé cómo se resuelven este tipo de problemas. Pero no me había salido. No me había salido la pregunta de trigonometría. Solo me salió una. Pucha. Y entonces yo estaba preocupado. Había hecho RM. Había hecho dos preguntas de textos. Por ejemplo, de las 15 de RM me habría hecho 9. 9 me han salido. De la de texto dije, son 10 preguntas. De estas 10 me habría hecho... O sea, mínimo 7 están bien. O 6 ya, pero 7 están bien. Mínimo 7, al menos 3 me he equivocado. Inglés no había hecho nada.
no he hecho nada de aritmética. Hice geometría. De álgebra me salieron 3. Trigonometría me hice 1. Entonces digo, gente, hasta ahorita, analizando mis situaciones más o menos parecido que me pasé en simulacro, digo, acá tengo que destrozarlo en letras para poder compensar estos vacíos. Entonces me fui de frente al lenguaje. El lenguaje me levantó la moral. Me empezó a salir. Me fui a literatura. Creo que me hice perfecta las 4 preguntas de literatura. Luego me fui a economía. También economía. Cívica sí me mató. La verdad, cívica me mató. Y eso que yo había estudiado un montón de cívica y en la academia me iba relativamente bien. De las 4 preguntas de cívica me hacía bien 3. Creo que geografía era mi fuerte en la academia, pero en la admisión creo que fue mitad. Fueron 4 preguntas, yo creo que 2 nomás lo hice bien. Gente, yo estaba en la pregunta 60. Estaba en la pregunta 60 y me dicen, ¿sabes qué? Falta media hora. Está en la pregunta 60, ya había pasado 2 horas y media. Y faltaba media hora más. Yo tenía 40 preguntas que no los había visto ni los había leído. Gente, pucha, me metí presión como que, wow, no te imaginas lo que sentí en ese momento cuando me dicen falta media hora. Yo estaba recién en la pregunta número 60. Física era mi fuerte. En todos los 2 meses he destrozado física. La verdad, o sea, he destrozado física. En los simulacros de las 6 preguntas o 7 que vienen, me hacía 5 mínimo. O sea, mínimo en el peor de los casos me hacía 3. Pero normalmente me hacía 4 o 5. ¿Ok? Y de las preguntas que no me hacían eran de los últimos temas de física moderna que venían, o de electromagnetismo, por ahí de repente de esos que combinan potencial eléctrico, de repente por ahí. Pero eran de los últimos, de los primeros temas me lo hacía siempre todo lo que era MRU, MRV, vectores, equilibrio, movimiento armónico simple, por ahí ecuación de onda, de repente eso que presión atmosférica, ¿cómo se llama? Fluidos, donde que se mezcla presión absoluta, ¿no? Empuje, todo ese tema. Todo eso yo lo sabía un montón, todo. Entonces, gente, se pasó por mi mente todo eso y yo estaba en la pregunta número 60 y me faltaba media hora. Química, había estudiado un montón de química. Yo ya entré al ciclo y no sabía nada de química, te lo juro. Estudié un montón de química y pucha, y en los simulacros ya me resolvía pues 4, a veces 3 o 5 preguntas de química. Ya había aprendido un montón y yo no podía resolver eso porque ya me faltaban solo media hora y eran 40 preguntas y empecé. Gente, pueden creer, no resolví nada de física, no resolví nada de química, no me hice física ni química, me hice solo biología. Biología sí marqué. De las preguntas que marqué, quizás he marcado por lo menos... ¿Cuántas preguntas son de biología? Creo que son 6 o 7. Creo que son 6. Ya, si son 6, de las 6 me habré hecho 4 buenas. 2 he fallado, seguro. Entonces, gente, no me hice física, no me hice química. No me había hecho aritmética. No hice el texto de inglés. El de trigonometría solo me salió 1. El de álgebra solo me salieron 3. A pesar de eso, gente, yo estaba preocupado. Viendo todo lo que había hecho, dije, ¿sabes qué? Voy a sacar un puntaje entre 850 y 950. Si es que ingreso, voy a ingresar a las justas. Y si es que no ingreso, me voy a quedar por poquito. Entonces yo vine preocupado y todo el día estuve sumamente preocupado porque había mucha probabilidad que iba a ingresar y como también había probabilidad que yo no iba a ingresar. Porque si me hubiera ido súper bien, si hubiera hecho de física al menos 3 y de química 3, dije, ya ingresé, ya pasé los 1000 puntos. Porque yo me conozco, ya sé ya más o menos qué cosas hago y con las cosas que hago llego a tal puntaje. Entonces, si me hubiera hecho 3 de física, 3 de química, pasaba de 1000 y decía, ya ingresé y venía tranquilo a esperar para esperar los resultados. Pero no, yo venía con esa idea de que hay probabilidad de que no ingrese y hay probabilidad que sí. Y te lo juro, yo ya no quería seguirme preparando porque me estresé tanto que ya quería salir de eso. Y justamente, gente, a las 11:30 de la noche, más o menos a las 11:30 yo lo vi los resultados. Vi los resultados y, gente, salió Ingres, alcanzó vacante con 960, 70 creo. Con 900 y algo, gente. Ingresé. La carrera de mecánica de fluidos es una carrera que me encanta, la verdad. Como te decía, yo toda la academia he destrozado física y yo sé que en esta carrera se mete bastante física.
y es algo que me gusta y yo estoy seguro que me va a ir súper bien. Ya en estos días voy a empezar a hacer el trámite de mi constancia de ingreso y todos los papeles que se presentan, ¿no? Pero gente, estoy súper contento de haber logrado eso. Esto me he esforzado un montón, la verdad me he esforzado un montón, me ha costado mucho, sobre todo por el poco tiempo. Porque yo me he enfrentado con gente que lleva 1 año, 2 años, o 2 años y medio, hasta 3 años preparándose para dar ese examen. Yo solo tuve 2 meses. En estos 2 meses, la verdad que evolucioné. Yo creo que pude lograrlo por la experiencia que yo tengo. En realidad, yo ahora que he ingresado es mi segunda carrera, porque yo soy matemático de la Universidad Nacional del Callao. Yo ingresé en 2016 a la Universidad del Callao, entonces tengo una vasta experiencia en matemática, pero matemática avanzada, matemática superior, que no tiene nada que ver con la matemática de la academia. La gente piensa que si tú eres matemático, o sea, destrozas la matemática de la academia, pero los 5 años de la carrera de matemática ves cosas mucho más complejas. ¿Me entiendes? Al inicio, en el primer ciclo, lo único que te sirve es álgebra, nada más. Lo demás ni geometría lo utilizas. Entonces, gente, me ha servido bastante mi experiencia como matemático, la madurez que yo tuve en todos esos años, el carácter que me ayudó a formar la carrera en sí para poder afrontar situaciones de mucho estrés, porque no saben lo que he pasado durante los 5 años en la universidad para poder acabar mi carrera. Situaciones muy complicadas, de mucho estrés, estudiar cosas totalmente abstractas que son puras letras nada más y todo son demostraciones. Y es por eso que al inicio del video que yo dije que a mí me gustaba demostrar las fórmulas, porque yo tengo esa formación. Un matemático lo que hace es demostrar. Un matemático no te va a memorizar fórmulas, pues no te memoriza fórmulas. Lo único que se queda con las ideas que tú puedes utilizar para demostrar algo. Las ideas nada más, con las ideas tú los haces. Entonces yo venía con esa formación y dije, no, esto tengo que dejar a un lado y tengo que pensar como un chico que recién ha salido del colegio, que lo que le dice el profe lo hace caso. Ve una fórmula, no entiende ni lo que significa ni por qué está esa fórmula, simplemente lo agarro, lo memorizo y lo aplico tal cual, sin pensar más nada, sin cuestionar de dónde viene esto y esto qué significa, nada. Y eso es lo que hice para poder lograr este ingreso. Entonces mi experiencia me ha ayudado bastante. Yo nunca había postulado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siempre he postulado al Callao, ingresé allí y estudié mi carrera. Así que chicos, espero que este video les haya gustado, que quizás algunas cosas que yo he hecho y me han funcionado, que ustedes lo pueden aplicar. En sí, la preparación para cada persona es totalmente diferente. Que a mí me haya funcionado no quiere decir que a ustedes también les va a funcionar. Entonces, en ese sentido digo, si hay alguna cosa que ustedes han visto en este video y creen que les puede servir y si les funciona, aplíquenlo. Y aplíquenlo, gente, aplíquenlo. Yo lo hago esto con la intención de que apoyarles a ustedes, que vean que sí se puede lograr, que sí se puede ingresar a San Marcos y sí lo puedes hacer en un tiempo muy reducido, con toda la presión del mundo que puede haber, sí lo puedes hacer. Básicamente eso es la intención de este video. De repente tú has dado también examen de admisión juntos conmigo ahora el domingo y no ingresaste, tranquilo, sígate preparándote, persigue tus sueños, más aún si tienes 22, 20, 18, tienes tiempo, gente. Demórate 1 año, 2 años, lo que te tienes que demorar, pero hazlo y logra e ingresa a lo que quieres. Estudia lo que te haga feliz. Sé feliz, gente. No hay nada mejor que en esta vida ser feliz haciendo las cosas que nos gustan. Siempre es bueno plantearse retos en la vida. Y para mí eso fue un reto totalmente... al inicio quizás parecía un poco inalcanzable, muy complicado. Pero me he esforzado mucho. La verdad me he esforzado mucho. Me he esforzado más que estudiando mi carrera de matemática. Porque en la carrera de matemática solo llevas 4 cursos o máximo 5 y tienes 4 meses para aprobarlo. Y yo para ingresar a San Marcos aproximadamente 16 cursos y solo tenía 2 meses. Entonces por eso me he sacrificado mucho. Fue muy agotador, tanto físico como mental, pero sobre eso pude imponerme y me fui a ese examen de admisión, me fui por esa vacante y lo tomé, gente. Y ahora puedo decir que soy sanmarquino. Siempre fue mi sueño, siempre quise ingresar a San Marcos. Siempre decía que yo
voy a ingresar en algún momento. Yo no puedo tener 80 años y vivir con esa idea de que pude haberlo hecho. O sea, iba a ser triste aquel momento que al final de mi vida yo piense y diga, ¿por qué no lo hice? Yo tenía la capacidad de hacerlo y no lo hice. Entonces no quería llegar a ese momento. Es por eso que me puse esta meta y lo logré. Y estoy muy feliz conmigo mismo. La verdad estoy muy feliz. Estoy orgulloso de mí mismo por poder haber alcanzar esta vacante. Y sobre todo poder enfrentar el examen. La verdad el examen está muy complicado. El examen ha evolucionado. Anteriormente, yo siempre digo, anteriormente la gente de medicina entraba con un puntaje de 1700 a 1900. El que sacaba 1500 no ingresaba, 1600 no ingresaba. Y si no me creen, buscan el historial para el 2010, 2012, buscan cuáles son los puntajes máximos y mínimos de medicina. Y busca actualmente del último de diciembre, del examen de admisión de diciembre del 2023. Creo que el último puesto sacó 1200, 1250 y el primero creo que sacó 1500. Si te das cuenta, y eso es porque el examen ha evolucionado, obviamente está más contextualizado, necesitas más tiempo para poder resolver las preguntas, porque el tiempo siempre ha sido 3 horas, siempre eso no se ha movido. Lo único es que las preguntas sí son más complejas, necesitan más análisis, sobre todo necesitas más tiempo, y es por eso que se han reducido. Así que gente, si tú has sacado 900 es como que hubieras sacado 1200 hace 10 años. Yo lo digo así. Por ejemplo, yo saqué 960 o 70 creo en mi examen. Ingresé con ese puntaje. Pero hace 10 años, con ese mismo puntaje, o sea, hace 10 años ese puntaje equivalía a 1300. Así te lo digo, 1200 ya. Te lo digo así de frente. Porque el examen ha evolucionado. Si no me creen, revisen el examen y se van a dar cuenta que es totalmente diferente, gente. Listo, sin nada más que decirlos, me despido. Voy a seguir haciendo más videos sobre esto. Voy a hacer videos dentro de la universidad y voy a mostrar toda mi vida universitaria de aquí en adelante en San Marcos, en la Decana de América. Y nada, gente, espero que este video les sirva como motivación de decirles que sigan estudiando, que se esfuercen. Yo sé que ustedes también lo pueden lograr y nos vemos pronto en San Marcos. Si me ven por ahí en San Marcos, si han visto ese video, salúdenme, que yo estoy gustoso de saludarles y de conversar con ustedes. Un abrazo y nos estamos viendo en un próximo video.